hermano, bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno que estás una vez más en una cápsula de Leeds. Hoy empezamos la lección número 8, el juicio de Dios contra el pecador. Ya hemos visto la disposición de Dios contra el pecador, ahora vamos a ver el juicio de Dios contra el pecador. Y mi estudio dice, hay muchos en el día de hoy que pasan por alto la doctrina del juicio divino y otros que la niegan totalmente. Pero si creemos que las escrituras son palabra inspirada por Dios, tenemos que aceptar también esta doctrina con la misma condición y convicción que aceptamos las demás. Dios es el juez de toda la tierra, quien castigará a los malos según lo que se merecen. Hay un juicio de Dios contra esos pecadores. Ya vimos en la lección pasada la disposición que tenía Dios para con ellos, la enemistad y todo eso que estuvimos escudriñando. Pues ahora nos dice la palabra que también hay un juicio contra el pecador. Y lo primero que vemos, o el primer subtítulo que vamos a ver hoy, es separado de Dios. Dios es moralmente perfecto y separado de toda maldad. Es imposible que Él tenga esta comunión con el pecado y se goce incluso en ella y con los que practican la injusticia. Por eso esta corrupción moral o esta injusticia del hombre se levanta como un muro entre Dios y el pecador. Y esto hace imposible el compañerismo o la relación del pecado con Dios. A menos de que el pecado se corte, se aleje del hombre, es cuando el hombre va a experimentar esa plenitud y ese amor con Dios y esa relación. Si eso no sucede, entonces no puede estar cerca de Dios, y es por eso que se llama así, separado de Dios. Esto no nos quiere decir que su santidad de Dios es neutral o que es apático en cuanto al pecado, o a los que lo practican. Simplemente es que aborrece el pecado y aparta la vista de ello porque es una abominación. Y esto nos lo enseña en Habacuc 1:13, que yo les voy a leer. Dice la palabra del Señor: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? El pecado es repugnante ante Dios y por lo tanto eso hace que no exista el compañerismo de Dios con el hombre. Y esa es la palabra clave que estamos viendo, compañerismo, porque el subtítulo se llama separado de Dios. Por lo tanto no hay relación, no hay compañerismo entre Dios y el pecador. Y vamos a ver dos citas más que nos reafirman esto que estamos viendo, que no hay compañerismo. En Proverbios 15 y 19 la palabra de Dios nos dice: el Señor está lejano de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Está lejos de los perversos, de la perversidad del pecado, pero oye las oraciones de los justos, de los que le creen, de los que le siguen, de los que hablan su palabra, de los que tienen relación y compañerismo con Él. Y también en Isaías 59 del 1 al 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separados de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará, porque Dios aborrece el pecado y aparta la vista de ello como si fuera una abominación. Dice, no es que Dios no te quiera oír, o no es que Dios sea débil, es que son tus pecados los que hacen que no tengas compañerismo con Dios, porque Dios es una persona, es un ser justo, es un ser perfecto moralmente. Por lo tanto, es imposible que se goce con el pecado y es imposible que exista pecado en su persona. Y por lo tanto es abominación y tiene que estar separado de el pecado y de quien lo practica. Y aquí mismo lo dice, son tus pecados los que no hacen que tengas relación con Dios. Y por último vamos a irnos a Efesios, en donde vamos a detenernos un momento a escudriñar ahí un poco la palabra. En Efesios 2:12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no les permitían ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho en ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es decir, estábamos alejados.
de la ciudadanía del pueblo de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios. Estábamos alejados de las promesas del pacto de Cristo, de las promesas de Dios. Estábamos alejados del pacto, su último pacto de su Hijo, y estábamos sin esperanza. ¿Por qué? Porque si no teníamos a Dios, no teníamos el pacto, no teníamos sus promesas, ¿qué esperanza podríamos tener? Estaban sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Los pecadores están sin Dios en el mundo. Existe una separación en ellos. Y en Efesios 2:19 dice lo siguiente: así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, sino son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia. Los pecadores son eso, extranjeros a la palabra de Dios. No pertenecían a su ciudad, a su pueblo. Había una separación en ellos. Y por último, Efesios 4:18, en donde nos dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Endurecieron su corazón hacia Él. Estaban lejos de la vida de Dios. Estaban lejos los pecadores de la vida que es vivir en Cristo. Esta separación es real. Es separación de Dios con el pecador. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tan separado tú estás de Dios? Dios aborrece el pecado. Es abominación. Y también a quien lo practica. No es que Él no te oiga, no es que Él sea débil, no es que Él no te escuche, no es que Él no te ame. Es que son tus pecados los que te apartan de Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo quizá para que esos pecados nos aparten de Dios? ¿O cuán separados estás tú ahorita? ¿Cuán separado estás tú ahorita? ¿Cuán separado estamos de Dios? Que existe esta separación contra el hombre malvado, el hombre pecador que somos, que existe en nuestro corazón. Porque a veces podemos decir, no, ya Cristo vino a salvarnos. Amén, gloria a Dios, que la gracia de Dios inmerecida está sobre nosotros. Pero aún así, a veces seguimos separados de Dios. Y ese juicio de Dios contra el pecador va a estar en nosotros. Porque no queremos estar en compañerismo con Él por nuestra manera de vivir. Y eso nos enseña hoy el Señor, que no existe un compañerismo, que no eres de su pueblo cuando estás en pecado. Así que, hermano, yo te invito a que analicemos esta serie de la verdad acerca del hombre, porque es para conocernos a nosotros y para conocer más a Dios. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que reflexionemos un poco. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente cápsula. Yo soy Liz Poza Rica. Hasta luego.